250 millones de dólares para financiar a Sánchez y que llegara a la Internacional Socialista. En Guinea-Bissau aún hay acuerdos con la DEA para evitar el tráfico de drogas o minimizarlo, que es difícil evitarlo. Guinea Ecuatorial no hay ni siquiera tratado de extradición. Bueno, pues la cuñada japonesa de Sánchez, la mujer del músico, estaba embarazada. Un vehículo del Estado, concretamente designado al presidente, para ir al hospital. Y lo llamativo es que ese vehículo era conducido por agentes de la Guardia Civil. No cabe duda que resulta estremecedor ver a la Casa Real sin una reacción al menos estética cuando se le impone esas compañías de esos delincuentes o presuntos delincuentes como es el fiscal general del Estado, ¿no? Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales. Aquí estamos intentando recabar información, últimas horas de qué está pasando en el mundo, especialmente en Venezuela y en España, que como saben están muy ligados. Seguimos pensando que el fin de Maduro y del cártel de los soles no es cuestión de semanas, sino de días, quizá de horas. Hemos conocido un nuevo intento de Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, para intentar proponerse él como jefe de un estado de transición. Es muy curioso porque según esta información, Jorge Rodríguez se propuso para gobernar el país a los norteamericanos, a Marco Rubio, lo hizo, parece ser, a través de un empresario, y dijo, eso sí, yo os entrego a Padrino, a Diosdado y a Maduro, quiero cobrar los 90 millones que dan por las tres cabezas. Están ya desmoronándose, se están descomponiendo minuto a minuto los chavistas que rodearon a Maduro para salvar su cuello. Ya saben, el peor enemigo lo tienen al lado, es esa guardia pretoriana cubana que tiene la orden de defender con su vida, no que viva Maduro, no, que no hable con Estados Unidos Maduro, porque si le pillan y declara, antes le prefieren muerto. Maduro ha de luchar contra sus guardianes cubanos, contra el cártel que le quiere amortizado. Quizá el único que le quiere vivo es Donald Trump, para que cuente todo lo que sabe ante una corte en Estados Unidos. El día que eso ocurra, muchos como Rodríguez Zapatero empezarán a correr. Por cierto que de Rodríguez Zapatero me llega información de que está francamente preocupado, que quería emprender un viaje y no lo hace por miedo a que en alguna frontera le detengan, porque Estados Unidos no solo piensa quitarle el visado, sino aplicarle también leyes que prohíban, por ejemplo, que haga transacciones económicas internacionales, que pueda mover dinero de un banco a otro. Son muchos los que creen que Zapatero tiene mucho dinero fuera de España, por ejemplo, presuntamente en Rusia, desde donde llegan noticias de que se han hecho presuntamente transacciones para financiar a Sánchez. Y ese es el secreto que va a confesar Aldama. Aldama ha pedido, Víctor de Aldama, el testigo que estuvo en la cárcel, está en todas las salsas, llevó en su avión privado a Zapatero, conoce a todos. Bien, pues Víctor de Aldama, me cuenta Miguel Ángel Pérez, que ha pedido declarar en el Supremo ante el juez para aportar todas las pruebas que tiene de financiación de Sánchez, del PSOE. Hablamos de la carpeta famosa, sí, esta carpeta que supuestamente contiene los cupos de PDVSA, 250 millones de dólares para financiar a Sánchez y que llegara a la Internacional Socialista, que la comprara con ese dinero, y así se hizo presidente de ella. El dinero salió
de una cuenta de un testaferro, a nombre de un testaferro, pero que sería dinero de la cuenta de Rodríguez Zapatero, y PDVSA ingresó el dinero en esa cuenta para que acabara llegando a Sánchez. Vamos de una vez por todas a ver esa carpeta ante un juez. Yo espero que sí, y queda muy poco. A la vez, la UCO ya le ha dado las pruebas de su investigación al juez Leopoldo Puente, me cuenta Teresa Gómez, de la financiación ilegal del PSOE. O sea que es cuestión de días que sepamos cómo se financió el PSOE, que sepamos la verdad sobre el dinero de la venezolana y cómo influyó en Sánchez, cómo le hizo presidente. Y empecemos a tirar de una manta que sigue siendo muy grande, muy sucia y muy corrupta. Y mientras tanto, el plan B. No olviden, aquí les contamos que había un plan B, y era la huida de Maduro, o el acuerdo o el pacto, quién sabe, para dejarle marchar. Les mostramos la mansión donde están arreglando los detalles del spa, de la piscina. La casa está ya casi todo a punto por si llega. Equipos venezolanos y también cubanos han llegado a Guinea-Bissau y a Guinea Ecuatorial para supervisar el lugar. Pero ha ocurrido algo, y es que Estados Unidos lo sabe todo. Anteayer llegó un equipo cubano hasta Guinea-Bissau, un equipo de personas cubanas, y una vez llegaron a su hospedaje, a la media hora, un equipo de la DEA, 4 personas de la Agencia Antidroga norteamericana, se personó en ese lugar pidiendo documentación al recepcionista. Querían revisar quiénes eran, nombres, apellidos y tomar registro. Los cubanos se dieron cuenta, bajó el jefe del grupo, enseñó su pasaporte rojo, por lo tanto diplomático. A él no le pudieron coger los datos, al resto sí, y la DEA se marchó. A los 5 minutos todos abandonaron el lugar, cogieron un avión y se fueron a otro país. Parece que a Guinea Ecuatorial. En África están los secretos, en África está el dinero, las cajas, los lingotes. En Guinea-Bissau aún hay acuerdos con la DEA para evitar el tráfico de drogas o minimizarlo, que es difícil evitarlo. En Guinea Ecuatorial no hay ni siquiera tratado de extradición. Como Maduro, Diosdado o Padrino finalmente logren llegar a Guinea Ecuatorial, no habrá quien les saque de ahí. Y esa opción sigue siendo la principal: huir a un país africano, esconderse. Más tarde tendremos que hablarles de cómo y quién presuntamente blanquea su dinero, porque hay empresas españolas, sí, empresas españolas que podrían estar colaborando en eso, en el blanqueo del dinero que han robado a los venezolanos y se llevan ahí donde van. Están vaciando las arcas, están vaciando el palacio de Miraflores. La mayoría de altos cargos militares están por la democracia, pero tienen lo que allí llaman un sapo. Un sapo en Venezuela es un espía que les coloca el gobierno, la mayoría son cubanos, y que están siguiendo los pasos de cada general y de cada coronel del ejército venezolano para que no se vaya de la lengua. Pero ni los sapos podrán con ellos. Todo sigue en marcha, el plan está trazado. El PSOE, Sánchez, Zapatero lo tienen mal. Maduro, peor. Investigamos, les contaremos cualquier novedad. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castillón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app.
Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Se lo anuncié hace días. Hoy tenemos ocasión de escuchar cosas que hasta ahora no se han contado de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es como llama Alejandro Entrambasaguas a esta extraña familia que nos vino a la Moncloa ganando por los pelos unas elecciones y que no hay manera de que se marchen aunque las pierdan. De Sánchez, Begoña Gómez, David, el padre, la esposa del hermano Matsumoto, esta extraña familia que nos ha cambiado la vida a todos. El periodista Alejandro Entrambasaguas no es cualquiera, es alguien con un bagaje periodístico muy amplio a pesar de su edad, que es muy joven. Es de los que muerden y no sueltan, es tremendamente educado, aunque en el libro confiesa que le han llamado de todo. Lo peor fue un día que hace una llamada y le dicen escoria y malnacido, pero también otras cosas. Y que alguien con esa educación y ese saber estar periodístico nos relate la historia de algo que no ha terminado, merece nuestra atención y la suya. El libro se va a vender muy bien, está en la esfera de los libros, ya está entre los más vendidos y acaba de salir, porque lo que cuenta la Sagrada Familia, hay cosas que les hemos contado aquí y otras que jamás se habían contado. Yo no voy a destripar el libro entero, estoy acabando de leerlo, es apasionante, está muy bien escrito, es como una novela, nada de un documento periodístico, no, es como una novela que le tiene enganchado en todo momento. El prólogo es de Alfonso Usía y hay un subtítulo al título de la Sagrada Familia, dice: el ascenso meteórico del entorno de Pedro Sánchez. Querido Alejandro Entrambasaguas, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Pues la verdad es que es un placer y de verdad me alegro mucho de que te esté gustando el libro. Mucho, me tiene enganchado y me estoy enterando de muchas cosas. Tú tienes un topo en Moncloa, ¿no? Bueno, yo tengo muchas fuentes. En el libro, además, el libro se cuentan muchas exclusivas, como bien sabes, de toda la familia del presidente del gobierno, pero yo también he intentado contar un poco la intrahistoria de mis investigaciones, pero obviamente siempre salvaguardando la identidad de las fuentes y poniendo en valor la identidad de las fuentes. De hecho, el libro está dedicado a mis fuentes, a esos hombres y mujeres que tienen acceso a información sensible, que la gente hay veces que se piensa que son altos cargos de la política, importantes empresarios, y hay veces que sí, pero hay muchas otras veces que son gente normal y corriente, ciudadanos, el vecino de un político, el jardinero, la persona que hace la limpieza en el hogar, y esas personas aportan una información importantísima que nos permiten a nosotros tirar del hilo y a veces descubrir cosas muy importantes. Hombre, esta semana y la pasada, la bomba ha sido, y está en tu libro, y ampliado, saber que el hermano de Pedro Sánchez vivió escondido en Moncloa durante 6 meses. ¿Ese fue el tiempo? Y un poquito más, porque se instaló en el año 2021 y estuvo viviendo hasta
aproximadamente mayo del año siguiente, del año 2022. Durante ese tiempo no vivió solo, estuvo viviendo con su mujer, la japonesa Kaori Matsumoto. ¿Y esto por qué es relevante? Aparte de que, bueno, pues la estancia durante más de medio año del hermano del presidente en el complejo presidencial, obviamente fue con cargo al presupuesto público. Esto es relevante porque hay que recordar que él mudó su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos. Cuando la juez le preguntó, oiga, ¿usted por qué tributa en Portugal? Él incidió mucho en que residía en la ciudad de Elvas, pero la realidad era bien distinta. La realidad es que estaba pernoctando, durmiendo junto a su hermano a muy pocos metros del Consejo de Ministros. Y esto, más allá de la anécdota que pueda suponer o que pueda suponer la indignación de muchas de las personas que nos están escuchando, esto puede marcar un antes y un después en la investigación judicial porque puede suponer un nuevo delito, en este caso un delito de fraude a Hacienda a la Seguridad Social, porque está tributando en Portugal cuando está obligado a vivir durante al menos más de medio año allí y en realidad estaba viviendo en España. Es decir, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, no sabía que el que defraudaba estaba en el piso de arriba. Es para que se lo piense. Tú describes la situación, cómo les ofrecen una primera cena en un espacio reservado, cómo vive en la planta de arriba. Hay muchos detalles de el tiempo que estuvo ahí viviendo escondido David Sánchez Pérez Castejón. Pero hay uno que para mí es la bomba y no quiero destripar el libro, pero es que Matsumoto estaba embarazada y tenía revisiones ginecológicas. Igual que para traerlos a Moncloa fue un coche oficial al aeropuerto de Barajas, como si fueran un cargo público, cuando no lo eran. O sea, ni el taxi se pagaron. ¿Cómo lo hacía Matsumoto para ir a esas revisiones desde Moncloa para que no la vieran salir de ahí? Pues lo hacía en un vehículo oficial, concretamente en una de las furgonetas que están medicalizadas y que acompañan al presidente del gobierno en absolutamente todos sus desplazamientos por si hay algún tipo de urgencia médica. ¿Cuál es el problema? Pues tú has dado en la clave, que en la práctica esto se usaba como si fuera un taxi. Porque, bueno, pues la cuñada japonesa de Sánchez, la mujer del músico, estaba embarazada, iba a revisiones ginecológicas, pero no estamos hablando de ninguna urgencia médica, estamos hablando de que le tocaba ir a hacer este tipo de consultas médicas y que en vez de ir en un taxi o o en el propio coche de su marido, porque tenía el coche aparcado dentro del recinto presidencial, pues usaba un vehículo del Estado, concretamente designado al presidente, para ir al hospital. Y lo llamativo es que ese vehículo era conducido por agentes de la Guardia Civil y que cada vez que entraban y salían y le hacían el recorrido, pues se tenían que coordinar con el servicio de seguridad del Palacio de la Moncloa. O sea, es decir, esto es un ejemplo, uno más, de cómo el presidente del gobierno y sobre todo su círculo familiar y político se aprovechan de los bienes del Estado para fines propios y completamente privados. Me imagino la escena, imagínense ustedes, vehículo medicalizado, camuflado de Moncloa, dirigido y conducido por un guardia civil para llevar a la cuñada de Sánchez al ginecólogo. Esto es malversación de fondos públicos, que venga Dios y lo vea. Es un escándalo de los muchos que cuentas, porque de alguna manera tú empiezas con el capítulo de David Sánchez, luego Begoña Gómez. David Sánchez, luego iremos a ella. David Sánchez no ha vivido más que de las ayudas siempre, las de su padre pagándole los pisos en San Petersburgo o en Elvas, la del hermano colocándole para que haga conciertos. ¿Ha hecho algo por sí mismo, además de la niña? Complicado porque efectivamente él recibe un apoyo, una ayuda desde el primer día. Hay que recordar que el padre de Sánchez ocupó hace muchísimos años puestos en la administración pública, concretamente relacionados
con la cultura y con la música, y eso le permitió conocer a una serie de gente dentro del mundo artístico destacada, como puede ser, por ejemplo, Nacho Duato, y siempre usó a ese tipo de personas para ayudar inicialmente a su hijo. Hasta aquí todo normal, ¿no? Porque, bueno, oye, cualquier padre hace lo posible por ayudar a su hijo. El problema es cuando entra de por medio el dinero público. Y en el caso del hermano de Sánchez, el dinero público ha sido una tónica, ha sido algo, en fin, habitual desde el primer día, que ya sabemos cómo ha concluido, ¿no? Ya, ya. Cuando, en fin, a raíz de las informaciones periodísticas, muchas de ellas, las que destapamos en el debate, se judicializa el trabajo, o mejor dicho, el alto cargo que ocupaba David Sánchez de la Diputación de Badajoz, y se demuestra que todo es un fraude, o sea, es decir, que se fabrica, se diseña un puesto en la administración pública para el hermano del presidente del gobierno, que se le adjudica incluso con trampas, tal y como se desprende de la investigación judicial y policial, y bueno, y hasta el día de hoy, que el hermano del presidente pues está sentado ya en el banquillo de los acusados. Está claro, y además tú lo dices así en tu libro, La Sagrada Familia, dices, eso no era el Palacio de la Moncloa, era su cortijo familiar. Pero vamos a lo mollar. ¿Por qué Koldo elige Elbas para registrar empresas pantalla de la trama de Koldo, en la que hay 5 sociedades que no tienen oficinas, que no tienen empleados, pero que manejan dinero? Vamos, una de ellas compró un chaletazo en La Moraleja, cuentas tú, de 2 millones, otro compró un Ferrari F12, y en muchas de ellas Aldama es el accionista único. Esta relación de pasta, empresas pantalla, no me creo que sea casualidad que ocurra en Elbas. Estamos diciendo que alguien utilizó a David Sánchez como presunto testaferro para llevar dinero, no sé si al presidente del gobierno o a terceros. A ver, aquí hay dos puntos que no son casuales, ¿no? Yo no creo en las casualidades, y menos cuando estamos hablando de tramas de corrupción, ¿no? Y de hechos de enorme gravedad. El primero es que David Sánchez, a pesar de tener un salario, bueno, medio en la Diputación de Badajoz, consiguió hacer una fortuna que a día de hoy no se ha conseguido explicar cómo ha conseguido hacer ese gran patrimonio inmobiliario y acumular todos los ahorros que tiene en su cuenta bancaria. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando estalla la conocida como la trama de Koldo, la Guardia Civil tarda muy poco en completar toda la ramificación de todo el entramado societario donde se esconden y donde se desvían las mordidas, y precisamente uno de los grupos de sociedades que se usaban para esto, pues estaban radicadas en Elbas, justo la ciudad portuguesa donde reside el hermano de Sánchez, donde el hermano de Sánchez se compró ese palacete en ruinas para vivir, y que realmente nunca llegó a vivir allí. Mira, cuando la Guardia Civil descubre esto y nosotros lo publicamos, Aldama era un personaje que ahora todo el mundo sabe quién es, el empresario Víctor de Aldama, ¿no? Pero se empezaba a hablar de él, ¿no? Y no, desde luego no había concedido ninguna entrevista, no había salido en medios de comunicación, y nosotros decidimos llamarle y preguntarle qué tenía que ver David Sánchez en absolutamente todo esto, ¿no? Fue la primera vez, de hecho, que Aldama habló con un medio de comunicación, en este caso con El Debate. Yo recuerdo que le pregunté si era casualidad y sobre todo si él conocía al hermano de Sánchez, ¿no? Y me dio una respuesta muy corta, muy contundente, pero al mismo tiempo también que da mucho que pensar, que era que siga investigando la UCO. Por lo tanto, yo creo que esa es una pieza del puzzle que todavía no hemos puesto, estamos muy cerca de poner. Pero es muy importante esa pieza, Sí. es decir, igual que la opinión pública cree que Koldo García era un hombre de Ábalos, y es mentira, era un hombre de Sánchez. Quizá Aldama también era un hombre de Sánchez, o lo fue durante una época. Hombre, y la realidad es que Aldama y Sánchez, en fin, se conocían de mucho más que una foto, que era lo que habíamos visto hasta ahora, esa famosa fotografía que se hizo con el presidente al terminar un mitin en el Partido Socialista, y la realidad es que había muchas más fotografías. De hecho, la exmujer de Ábalos ha hecho públicas las imágenes del 60 cumpleaños del exministro, donde también coincidieron Aldama y el presidente Sánchez.
y conforme va pasando el tiempo vamos viendo pues que hay cada vez muchos más nexos y yo tengo elementos de juicio para poderte decir, Albert, que Aldama guarda todavía mucha documentación muy sensible y gran parte de eso que guarda, que yo desconozco cuándo va a ver la luz, atañe directamente al presidente del gobierno. Fíjense, David Sánchez no era solo el músico colocado en Badajoz, que también, sino pieza fundamental en el entramado, Aldama, el dinero. Por cierto, ¿ha intentado huir a Japón? Él dice que no, pero todo apunta que sí. Yo creo que desmontaste la huida, ¿no? Sí, lo intentó, pero se le frustró porque obviamente publicamos que había pedido el visado para irse a Japón, su mujer es japonesa y al final se le frustró el viaje, pero era su idea haberse marchado. Él en teoría decía que durante las vacaciones de verano, pero la realidad era que pretendía quedarse allí mucho más tiempo. No sabemos si darse a la fuga, como en su día hizo Luis Roldán, pero desde luego el hecho de que quisiera poner tierra de por medio, irse prácticamente a la otra punta del mundo en medio de un procedimiento judicial tan mediático y sobre todo tan grave como en el que está inmerso, pues era bastante sospechoso. Hombre, y sin tratado de extradición, recuerda. Eso, y ahí has dado en la clave, eso es lo más importante. Ahí. Bueno, el libro es maravilloso. Primera parte, que es una novela apasionante. Hay mucho más que no les puedo desvelar. David Sánchez. En la segunda parte, Begoña Gómez. La sensación que te queda leyendo cómo empezó, cómo siguió y cómo está a día de hoy, es que Begoña Gómez se ha pasado toda la vida mintiendo. Mintiendo del trabajo de su padre porque se avergonzaba que la fortuna viniera de la prostitución y las saunas gays, mintiendo en los currículums. Pones tú que repitió bachillerato, era mala estudiante. De hecho, me sorprende mucho, empiezo a leer ese capítulo y dices, no solo que quería ser y fue modelo un tiempo de ropa interior, sino que visitaba nuevas generaciones del PP en Pozuelo, que era del PP, ¿es cierto? Sí, sí, claro que es cierto. A ver, son dos acontecimientos anecdóticos, por decirlo de alguna manera, de su pasado, pero que son relevantes para conocer quién es verdaderamente la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Pues siempre fue una niña de bien, porque su familia es una familia muy adinerada, gracias principalmente al negocio de los prostíbulos que operaban camuflados como saunas, y ella como adolescente, justo antes, bueno, como adolescente, durante los 20, 21, 22 años, era una niña bien del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, de los que tiene, por cierto, mayor renta per cápita de toda España, y bueno, y era habitual verla en la sede del Partido Popular de esa localidad de Madrid, porque, pues en fin, estaba muy interesada en la política y esas eran las ideas políticas que más le atraían. Y luego también contamos que durante esa etapa su sueño era ser modelo, y gracias precisamente a la ayuda que le prestó su padre, a los contactos de su padre, de Sabiniano Gómez, pues consiguió formar parte de varias campañas publicitarias y en concreto pues durante un tiempo se dedicó a anunciar ropa interior. Bueno, elementos curiosos, llamativos, que se entierran o se meten en una caja fuerte bajo 7 llaves cuando conoce al actual presidente del gobierno, borrón y cuenta nueva. Y a partir de ahí, a pesar de ser una persona sin estudios superiores, pues su carrera despega de una manera abismal. Sí, pero despega, fíjate, en la universidad, lo cual no es lógico. Ella podría haber hecho el trabajo que quisiera, pero justo quería ser directora de una cátedra. Ahí hay un complejo por no haber tenido carrera universitaria en la vida, ¿no, Alejandro? Evidentemente, porque las personas a las que ella impartía clase en la Universidad Complutense de Madrid, tanto en la cátedra como en el máster que ella codirigía, pues eran personas que como mínimo tenían que tener un grado universitario, cosa que ella no tiene. Y a partir de ahí, lo que es evidente es, como tú muy bien dices, las ganas que ella tenía por tener una cátedra extraordinaria dentro de la Universidad Complutense de Madrid, la llevan a cometer multitud de errores, entre otros convocar
al rector de la universidad en el Palacio de la Moncloa y convencerle y prácticamente no dejarle salir del recinto presidencial hasta que estuviera bien convencido de que le tenía que otorgar esa cátedra extraordinaria, Qué ¿no? Por lo vergüenza. tanto, un sinsentido. Qué vergüenza. Bueno, ella trabajaba en una empresa y Mark pide excedencia, pero se hace accionista de la empresa y justo después Sánchez le empieza a ingresar dinero a esa empresa y a cerrar contratos. Esto se está investigando, espero. Sí, ¿no? Sí, lo está investigando el juez Bien. Peinado, es una de las cosas que está investigando. Gracias, por cierto, hazte oír que a raíz de que nosotros lo publicáramos en el debate, decidieron judicializarlo y pedirle al magistrado que se interesara por ello, porque es de enorme gravedad. O sea, es decir, Begoña Gómez, gran parte de su carrera profesional la pasa en una consultora que se llama Inmark y, como bien explicas, ella era accionista de esta compañía. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando en junio del 18 Sánchez se convierte en presidente, a ella misteriosamente le empiezan a llover ofertas laborales. En ese momento la contrata el Instituto de Empresa y lo que ocurre es que ella abandona Inmark, se coge una excedencia, pero en ningún momento se deshace del paquete accionarial que tenía de la compañía. Y pocos meses después de que Sánchez se convirtiera en presidente, Red.es, que es una empresa pública dependiente del Ministerio de Economía, por cierto, la misma entidad que adjudicaba los contratos al empresario Juan Carlos Barrabés, íntimo amigo de Begoña Gómez. Bueno, Sí, pues sí. Red.es adjudica un contrato de 750.000 euros a Inmark, a la empresa donde Begoña Gómez tiene intereses económicos Es porque es increíble. accionista, ¿no? Una cosa Bueno, tremenda. ha sido muy delicado. Yo no quiero contar todo tu libro diciendo ella consigue ofertas laborales. A ver, Ujú, en tu libro explicas otra exclusiva y muchas en la que ella era directora de IE Africa Center, ujú, Instituto de Empresa Africa Center. No es casualidad. Tú cuentas cómo Pedro Sánchez coge el teléfono y ujú. pide que la nombren directora o algo en el Instituto de Empresa diciendo que es muy buena mi mujer, es que vale mucho. Esta escena está contada con detalle, es impresionante, eso es ilegal, eso no lo puede hacer. Mm. Efectivamente, todos nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Cómo le empezaron a llamar a la puerta multitud de empresas a Begoña Gómez cuando se convirtió en la mujer del presidente del gobierno. Y una de esas instituciones fue el Instituto de Empresa. Pero fíjate, yo que investigué muy a fondo, como se aprecia en el libro, cómo se forjó esa contratación, al final yo me estoy convencido de que el Instituto de Empresa fue una víctima de todo esto, ¿no? Y la prueba fue que al final, al poco tiempo, acabaron despidiendo a Begoña Gómez de esta institución académica, ¿no? Y efectivamente lo grave de esto es ¿por qué el Instituto de Empresa contrata a Begoña Gómez? Bueno, pues porque Pedro Sánchez llamó a un alto cargo del IE y pidió que contrataran a su esposa. Tan sencillo como eso. Y damos detalles sobre esa reunión, perdón, sobre esa conversación telefónica que Sánchez tiene con este interlocutor del Instituto de Empresa y explicamos cómo le dijo que, bueno, que quería que Begoña Gómez fuera una profesional reputada, independiente, y le llegó a poner como ejemplo a Miriam González, la mujer del ex viceprimer ministro británico. Bueno, que Miriam González es una Por reputadísima favor. y prestigiosa abogada, nada que Por ver con favor. Begoña Gómez, ¿no? Pero el hecho de que en el libro pueda reproducir ese tipo de detalles, bueno, pues en fin, da a entender el nivel de seguridad que yo tengo a la hora de plasmarlo en un libro, ¿no? Y la prueba es que el libro lleva ya una semana en el mercado y no ha habido absolutamente ningún desmentido, ni lo va a haber. Oye, tengo mil preguntas, pero vamos a aclarar cosas. Porque Javier Hidalgo, el de Europa, a su íntimo, a sus amigos en fiestas, da a entender que sí, que tuvo una relación con Begoña Gómez y quizá eso facilitó ese rescate de Air Europa. ¿Has llegado a averiguar qué pasó en el hotel de San Petersburgo aquella noche? Pues mira, en esa noche estuvieron tres personas en el hotel de San Petersburgo, que fueron el empresario Víctor de Aldama, Javier Hidalgo y Begoña Gómez.
Estuvo también una tercera persona que no estuvo presente en todo el encuentro, pero sí en gran parte de él. Y ocurrieron muchas cosas, yo no las conozco todas, pero creo que sí, una de las más graves que cuento en el libro, ¿no? En aquel momento, estamos hablando de finales del año 2019, y Begoña ya empezó a actuar como intermediaria, como conseguidora, ya hacía gala de que ella podía traficar con influencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es uno de los delitos por los que se la está investigando actualmente. ¿Por qué? Porque en esa cita, Aldama e Hidalgo le cuentan que están muy preocupados porque Venezuela debía 200 millones de euros a la aerolínea. En aquel momento no se hablaba del rescate porque el rescate llegó año y medio después, ¿no? El problema era que Venezuela debía mucho dinero a Air Europa. Le cuentan este problema a Begoña Gómez. ¿Y qué es lo que hace Begoña Gómez en esa cita en ese hotel en San Petersburgo a altas horas de la madrugada? Descolgar el teléfono, llamar a su marido, al presidente del gobierno, permitir que estas otras dos personas escucharan esa llamada y pedirle que se interesara personalmente en resolver esta situación. Esta situación se resolvió. Desconocemos quién fue quien dio el impulso, pero la realidad es que existió esa llamada que acabo de explicar, y que hubo dos movimientos más tremendamente sospechosos. Uno de ellos, que trascendió gracias a la brillante labor que está haciendo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es que Air Europa pidió al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que hablara con Maduro para que se pudiera efectuar ese pago, ¿vale? Cosa que Zapatero no consigue. Pero lo que es indudable es que pocos meses después de la cita en San Petersburgo y de la petición a Zapatero, llega un avión a Barajas, en donde llega Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, y hay una serie de intercambio dentro del equipaje. Que en esas maletas podía haber parte de ese dinero o todo el dinero, porque estamos hablando de 200 millones de dólares que en billetes pues fácilmente pueden caber, quizás en un par de cajas de zapatos, pues no es descartable. Pero la realidad es que si se judicializara lo que ocurrió esa noche en ese hotel, se sumarían posiblemente nuevos delitos a Begoña Gómez. Conseguidora, la imputada más protegida de España. Oye, más preguntas directas que tú lo has de saber. ¿Tiene Sánchez los vídeos de las saunas de Sabiniano y los utilizó para llegar a la Secretaría General? Pues no me atrevería a responderte, ¿no? Pero lo que sí que me atrevo es a contextualizarte y a decirte que esos vídeos existen, que las cámaras estaban instaladas en el interior de estas saunas, que también había micrófonos y que hay pruebas de todo esto, ¿no? Una de ellas es que en el año 2009 y 2010, siendo Sánchez concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, la policía municipal intercepta estas cámaras escondidas en al menos dos locales de todos los que tenía su suegro, ¿no? Y lo que hacen es denunciar al local, y el expediente acaba en un organismo que es la Agencia Española de Protección de Datos, que era el organismo competente para decidir si el asunto se debía de judicializar o se acababa en ese punto de la cronología sobre el asunto, ¿no? ¿Quién dirigía en aquel momento ese organismo? Bueno, un socialista llamado Artemis Rayo. La realidad es que Artemis Rayo archiva ambos procedimientos, los entierra, da carpetazo al asunto, alegando que, bueno, pues que sí, que las cámaras existían, es decir, reconoce que había grabaciones, pero que, bueno, que estaba medio señalizado, que había cámaras de seguridad, en un cartel que, bueno, no se veía muy bien, pero estaba detrás de la barra y que, por lo tanto, él no apreciaba que hubiera ningún tipo de indicio delictivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que se paraliza la investigación sobre las cámaras, a pesar de que se reconoce que existen, que es lo más grave, y que cuando Sánchez se hace con las riendas de la Secretaría General del PSOE muchos años después, Artemis Rayo, que estaba prácticamente desahuciado de la vida política, vuelve. Y Sánchez lo premia con dos cargos públicos, primero en el Congreso, luego en el Senado, y ahora vuelve a estar otra vez en el Congreso. Es una organización criminal, yo lo llevo diciendo años, más que un gobierno. ¿Tú sabes dónde han escondido el dinero?
Bueno, yo sé que durante muchos años, ¿te refieres a la organización criminal que está investigando la Guardia Civil Me o la refiero a fortuna la de Sagrada Begoña Gómez? Familia. Me A la refiero a la Sagrada Familia. Sagrada Familia. Bueno, vamos a ver, la Sagrada Familia es muy amplia, ¿vale? Y por dividirlo en varios bloques. Mm, Todo el negocio de la prostitución de la familia de Begoña Gómez generaba ingentes cantidades de dinero. De hecho, prácticamente toda la familia de Begoña Gómez, y son muchísimos tíos, viven del remanente de los ahorros que se consiguieron hacer durante más de 30 años viviendo de este negocio. Y yo tengo la constancia, sé que mucho de ese dinero se oculta en efectivo, porque gran parte de ese dinero cuando se recaudaba era dinero negro. Por lo tanto, eso no había manera de blanquearse. Con respecto al resto del dinero del resto de miembros de la Sagrada Familia, fíjate, lo mismo piensas que soy ingenuo, pero yo estoy convencido de que estamos cada vez más cerca de dar con el botín, nosotros los periodistas de investigación, la Guardia Civil, que se está empleando muy a fondo en esta labor, y que la exmujer del exministro Ábalos dio el otro día una pista. Yo estoy convencido de que ella sabe mucho más de lo que habla, porque teme acabar imputada en el Tribunal Supremo. Pero aquí hay una realidad y es que cuando Sánchez cesa a Ábalos, Ábalos no deja de viajar. De todo eso hay registros, entre otros documentos, en su pasaporte, y que cuando Ábalos se vea con la soga al cuello, cantará. Lo dijo su Hombre, exmujer, Ábalos, si Ábalos cae no va a caer solo. claro, Ábalos viajó a Gibraltar, Ábalos viajó a Guinea Ecuatorial Ujú. y a República Dominicana han viajado todos. Es más, a mí me contaron que Sabiniano ya viajaba a República Dominicana, que Sabiniano ya tenía cosas por allí. A lo mejor es mantener la cuenta abierta, quién sabe. Estamos muy cerca del final, Alejandro. ¿Tú crees que la Sagrada Familia le quedan horas, semanas, meses, pero no años? Pues mira, desgraciadamente pienso que desconozco qué es lo que va a ocurrir, pero sí que creo que la voluntad de Sánchez es quedarse hasta el año 2027 y ya lo ha dicho él muchas veces, ¿no? Y lo que queda. Estoy Ya. convencido de que si depende solo de él, va a agotar la legislatura, por lo tanto nos quedan al menos 2 años más de la Sagrada Familia, si no lo impide el resultado de las investigaciones policiales, porque al final todo lo que va trascendiendo, todo lo que vamos descubriendo, llega al mismo camino, a la misma conclusión, ¿no? Que es que Sánchez conocía a la perfección el funcionamiento de la trama, de todos los componentes de esa red corrupta, que era conocedor de las prácticas. Y sobre todo que les avisó, les puso en sobreaviso cuando tuvo conocimiento de que estaban siendo investigados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, en ese sentido soy pesimista, creo que Sánchez va a seguir, pero que eso no va a impedir en absoluto que sigan aflorando todos los escándalos de corrupción. Y la última, tú eres alguien que también tiene mucha cercanía, información de la Casa Real. El papel del rey y de la reina está siendo más que cuestionado aquí en nuestro programa también. Hay muchos que creen que podría hacer algo más allá de que no tenga competencias. Un gesto, una declaración, pararle los pies, no firmar la amnistía en 11 minutos, sino tenía 11 días, gestos al menos. ¿Qué le pasa al rey y qué le pasa a la reina con Sánchez? Tengo la sensación de que los reyes están atados de pies y manos desde el primer momento, ¿no? Y que ellos son conscientes de que absolutamente cualquier movimiento que hagan, que pueda ser interpretado tanto en favor como en contra, pues al final va a acabar sirviendo para atacarles a ellos y sobre todo atacar a la institución, ¿no? A la corona. Yo creo que la prueba más evidente de que los reyes no pueden hacer absolutamente nada sin el control o sin la aceptación del gobierno fue lo que ocurrió con don Juan Carlos. A don Juan Carlos le expulsaron de España porque así lo quiso Pedro Sánchez. El presidente del gobierno tiene un montón de cortinas de humo, ¿no? Franco es una de ellas
y la del rey don Juan Carlos lo fue también durante muchísimo tiempo. Y estoy convencido de que en el fondo, desde el gobierno, están pendientes a ver si los reyes cometen algún tipo de error, hacen algún guiño que se pueda interpretar como algo tan grave como estar en favor de la unidad de España, ¿no? O estar en contra de la corrupción para pasar al ataque. Ya vimos que eso ocurrió con don Juan Carlos, con personajes como Pablo Iglesias o Irene Montero, que hablaban abiertamente de guillotinas cuando se referían a los reyes, que están en el punto de mira y que ese es uno de los motivos por los cuales van con pies de plomo. Siempre han ido con pies de plomo, pero ahora muchísimo más. ¿Te han intentado comprar ya o aún no? Aún no. Fíjate Bueno. que estoy deseando de que lo intenten para poderlo contar, pero no ha ocurrido. Alejandro, has hecho un libro magnífico con un prólogo brillante de Alfonso Usía, La Sagrada Familia. Hay que leerlo, es una novela apasionante. A la vez te deprime que todos los que están ahí no estén en prisión o sean imputados, cuanto menos, y la mayoría de los nombres se escapan de eso, pero nos marca cómo es la España que estamos viviendo, tiempos muy difíciles y muy arriesgados. Gracias por pertenecer a la estirpe de los periodistas valientes, amigo. Enhorabuena. Gracias a ti, Albert. Ya sabes que es un placer siempre estar aquí contigo y compartir unos minutos. Gracias de verdad. Gracias, amigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Amigos, después de esta larga charla con Alejandro Entrambasaguas y su libro La Sagrada Familia, nos quedan mucho más claras las cosas, ¿verdad? Tenemos una banda en la Moncloa, gente que ha vivido toda la vida de la mentira, del engaño, del dinero público, de las saunas, del dinero de la prostitución. Jamás pensamos que el lumpen llegaría a gobernar España, pero así es. Y no hay mecanismos fáciles para sacar el lumpen de nuestro país. Hay alguien que no vuelve a España mientras esté Sánchez. Mi querido amigo Álvaro de Marichalar, ¿cómo estás? Bien, aquí escuchándoos con mucho interés. Efectivamente dices muy bien, está el AMPA gobernando España y el peor AMPA que puede uno ni siquiera imaginar, ¿no? Es la mayor escoria de la sociedad española, está desgobernando España y destrozando España. Claro, ¿qué es lo que sabe hacer el AMPA? Destrozarlo todo. A mí, de la charla con Entrambasaguas del libro, es muy curioso que, por ejemplo, para ir al ginecólogo, la esposa de David Sánchez, o sea, la cuñada de Pedro Sánchez, le coloquen una furgoneta medicalizada de Moncloa conducida por un guardia civil para que vaya a una simple revisión meteorológica. Claro, ¿cómo no cogerán luego el Falcon para ir a un concierto? Que lo hacen, ¿no? Esto es provinciano, esto es lo que hace un cateto cuando llega al poder y le sobrepasan las circunstancias. ¿Cómo lo interpretas? Porque dirán ustedes que es una tontería menor, pero para mí no lo es. Es lo mismo que los negocios de la mujer que llama Sánchez para que la coloquen desde Moncloa. Es todo, con perdón, tan cutre, tan tercermundista, ¿no? No lo entiendo, Álvaro. Sí, bueno, es que es la catadura moral de este tipo de gente abyecta. Es que no tenemos que olvidarnos de dónde viene esta gente, quiénes son, a qué se han dedicado, de dónde han venido sus fondos, cómo hizo la campaña Sánchez con todo el dinero de la prostitución del padre de su mujer, de su suegro, y todas esas actividades delictivas, mafiosas, absolutamente deplorables, que es algo inimaginable. Desde luego, en el resto de Europa la gente no se lo cree. La gente no se lo cree porque, claro, un ápice
de lo que ha hecho este canalla en España desde antes de ser presidente del gobierno, ya desde que usurpó las elecciones de su propio partido, engañando a todo el mundo, incluido a sus votantes y a todos sus compañeros de ejecutiva, etcétera, hubiera estado absolutamente denostado y absolutamente echado de cualquier responsabilidad, primero del partido y luego del gobierno, pero en España, como no pasa nada, como es la izquierda, como controlan el pensamiento único, como controlan el relato, controlan los medios de comunicación, pues nos tienen bajo la bota, y nos tiene bajo la bota este gamberro, ¿no? Y entonces harán lo que sea. No tienen vergüenza, no tienen principios, no tienen moral, no tienen nada más que preservarse en el poder para seguir viendo el cuento y hundir cada día más España. ¿Dónde estás hoy, Álvaro? ¿En qué país? Estoy en Francia y estoy aquí dando unas charlas, llevo ya unos días y hablando con muchísima gente de todo lo que está ocurriendo en España, ¿no? Porque afecta mucho a Europa, ¿no? Olvidemos que el peso de España en Europa, pues la cuarta economía, o sea, no es un país menor, ¿no? Y eso es algo que los europeos deben de saberlo y deben de estar muy preocupados y deben de hacer lo máximo posible para que este individuo sea apartado del poder y juzgado lo antes posible y encarcelado, a mi juicio, de por vida, que es lo que se merece este macarra Sánchez. Cuando uno piensa que hasta engañó a los suyos para llegar a ser secretario general colocando votos en la urna y se lo han perdonado todo, solo puede pensar que yo creo, se lo perdonan a cambio de dinero. La pena es que es nuestro dinero, el dinero público, el que reparte a manos llenas para callar bocas, ¿no? Hay un cartel que Hazte Oír ha puesto en la fachada del Congreso. Lo van a ver, lo han hecho con un proyector de láser y pone corrupto, ya que les quitan las vallas cuando las colocan colgadas frente al Congreso, pues esto es un acto nocturno para que se vea bien, que duró un ratito para hacer este vídeo que están viendo. O ayer que estuvo en Getafe en la inauguración de una escuela y cada vez que Sánchez pisa la calle pasa lo mismo. Esto no lo verán en la 1, ni en la Sexta, ni en Telecinco, la mayoría. Es curioso porque cada vez que le hacen esto, ahora saluda. Fíjense en esta escena, amigos de YouTube, ahí está, saludando, que no sé si lo hace por sorna, por cachondeo, por rabia, para fastidiar. ¿Tú por qué crees que lo hace? Cada vez que le pitan, saluda a los que le pitan. Bueno, lo hace probablemente para que sus televisiones quiten el sonido de fondo y parezca que está sonando normalmente, seguramente. Y luego, bueno, porque no le queda otra, claro. Es el AMPA, es un mafioso, es un gamberro, es un delincuente. Joder, es que cuando España se va a dar cuenta y vamos a salir todos a la calle, va a haber una huelga general. Claro, los comegambas estos de los sindicalistas nunca van a convocar una huelga, ¿no?, contra quien les da de comer, como ha dicho muy bien. Pero en todo caso, lo que hay que reclamar es, por ejemplo, a esa Guardia Civil que llevó esa ambulancia que has comentado al principio de la mujer de su hermanito y tal. A esa Guardia Civil, igual que al piloto de los Falcon y a cualquier otro servidor público que esté empleado en nuestro estado, pero al servicio de esta mafia, deben de ir al juzgado de guardia, denunciar lo que les hacen hacer a la fuerza, como es llevar, como digo, a un ser particular con los medios del Estado para una visita médica particular, o sea, igual que la tal Begoña, ¿no? O sea, todo eso es posible porque los funcionarios lo hacen posible, no cabe duda, porque esta gente no podría seguir robando nuestro dinero público si los funcionarios tuvieran un poquito de rigor consigo mismo y dejaran de hacer o de obedecer lo que es imposible de obedecer. Álvaro, el amiguismo, las amenazas, por ejemplo, llega el hermanísimo y envían un coche oficial al aeropuerto de Barajas a recibirle. Si ese funcionario dice yo no voy porque no es un cargo público, que coja un taxi, le echan
le sancionan, le amenazan, le destinan a un lugar donde nadie quiere ir. Y eso, me dicen, es el miedo. Actúan como una mafia, ¿eh? Por eso tienes razón en lo del Falcon, en lo del Guardia Civil, pero es que estamos pidiendo que se queden sin trabajo. Ya sé, tú y yo nos hemos quedado sin trabajo por decir lo que pensábamos, ¿no? Pero yo entiendo también esa reacción del funcionario. Lo que falla es el sistema. No pidamos más héroes, ¿no? No es tan fácil. Bueno, ese funcionario tiene que ir a un juzgado de guardia y entiendo muy bien lo que dices y es verdad. Pero ese funcionario tiene que ir al juzgado de guardia y denunciar ese tipo de requerimiento que está totalmente al margen y es ajeno a su deber como funcionario, ¿no? Y si eso lo hiciera todo el mundo, en 2 meses eso se había acabado. Porque el Estado de Derecho al final funciona. Pero claro, para eso la gente tiene que ser lo suficientemente valiente para denunciar ese tipo de cuestiones. Y lo tiene que hacer todo el mundo, claro. Tiene que hacer, insisto, los pilotos del Falcon, cuando han ido a República Dominicana 50 veces, no se sabe bien para quién ni para qué, de cualquier guardia civil que esté al servicio de este mafioso, y todas las personas, cualquier chofer, cualquier persona que esté recibiendo orden de este kinky, debe de plantarse, ir a un juzgado de guardia y denunciar que está recibiendo órdenes que no tiene por qué cumplir. Ahí está la clave, que son órdenes que no tiene por qué cumplir. Entonces, es que la justicia tiene que darle la razón y tiene que volver y tendrá que volverse a rehabilitar en su empleo si le echa el mafioso Sánchez. Eso es así. A ver, no, quiero que vean una escena que me manda Lidia y que yo no me di cuenta. ¿Recuerdan los gritos de Irene Montero a un guardia civil el domingo en la Vuelta Ciclista, en la manifestación de Gaza? Vean bien la escena y fíjense al final el guardia civil que aparece en pantalla, porque mientras este pobre hombre aguanta las soflamas de esta mujer, Lidia dice, fijaos cómo acaba la frase. Entonces lo que digo es que el gobierno les cambia la indicación para no generar lo que me diga el del gobierno. Lo que dice es el guardia civil, lo que diga el gobierno, yo lo que diga el gobierno, es decir, hay una expresión de sumisión. Paco Álvarez, tú has sido escolta, además de historiador, bienvenido, Paco. ¿Qué tal? ¿Es una actitud normal esa sumisión a una ex ministra gritona, lo que diga el gobierno? ¿Es normal esta actitud? Absolutamente no, es raro y es chocante. Aparte, quiero decir, es muy curioso que también esta representante del pueblo acudiera con su escolta a una manifestación de los suyos, igual que la otra, que son muy de pueblo, pero se ve a los escoltas ahí con las gafas de sol. Totalmente. Que tampoco que tengo claro si son escoltas de verdad o si son de algún grupo, digamos, paramilitar o algo así, amigo de... Alguien me ha dicho que si eran de bucaneros, que son pues gente que ya la ha liado parda en otras ocasiones y que realmente no tienen autoridad, pero bueno, no lo sé, lo desconozco. Lo que sí sé es que es vergonzoso acudir con seguridad a una manifestación de los tuyos en las que vas a estar reunida con el pueblo, pero claro, desde que sus hijos van al colegio privado, pues a lo mejor ya se ha dado cuenta de dónde vive, en la casta, ¿no? No me extraña, ¿eh? Aquí al final ocurre de todo. Por cierto, lo de Palestina, lo de la Vuelta Ciclista en Francia, igual que en el resto del mundo, se ha hablado mucho. Esto en una final del Tour de Francia, donde, por cierto, estuvo hace muy poco el equipo israelí, es impensable, ¿no, Álvaro? Bueno, es impensable sobre todo que desde el propio gobierno se jalee a los borrocas, ¿no? Están haciendo exactamente lo que hizo el tal Puigdemont en el 17, en Cataluña, ¿no? Desde la propia Generalidad de Cataluña, utilizando la fuerza pública, la policía autonómica, y utilizando todos los recursos de la autonomía para levantar la calle, que es lo que consiguieron hacer. Y este tío está haciendo lo mismo, pero ya se veía venir, ¿no? Este golpe de Estado que está dando este canalla, lo está dando utilizando los recursos del Estado, incluida la policía, a la que no se le dejó actuar, razón por la cual pasó lo que pasó el otro día, ¿no?
Y luego cómo está envalentonando, cómo está jaleando y cómo está manipulando todo para que no se hable de su corrupción personal. No olvidemos que esta postura sobre Israel, etcétera, es intentar tapar sus vergüenzas, su corrupción, y que no se hable tanto de él y que intentemos pensar en otra cosa, ¿no? Pero aquí lo importante es saber que todo es una pose y que este canalla lo único que quiere hacer es intentar desviar la atención para que no se hable de lo corrupto, de lo malvado, de lo... En fin, no encuentro palabras en el diccionario para que se puedan decir por aquí que es este tiparraco, ¿no? Es deplorable. Ya. Pero la imagen es tremenda, y tú que estás en Francia no hablan de otra cosa. Durante el domingo, el lunes, nadie entendía eso, portada de la prensa, y lo que tú me mandabas, Paco, primer partido de la Champions, estadio del Atlético de Bilbao, y ahí una bandera inmensa pro-Palestina. ¿A ti te ha dolido eso? Tú que estuviste de escolta en el País Vasco. A mí me ha dolido personalmente, y creo que nos debería de doler a todos los españoles de bien, incluyendo a toda la gente de Bilbao y del País Vasco, por una cuestión. Primero, que es una pancarta en euskera que dice estaremos con vosotros hasta el final o algo así. Pero está en euskera, con lo cual los palestinos difícilmente van a sentir el apoyo moral de los bilbaínos. Pero lo que me ha sentado mal es que eso jamás lo hicieron, ni con una pancarta grande, ni pequeña, ni mediana, jamás apoyando a ninguna víctima de ETA. Quiero decir, la afición del Athletic de Bilbao jamás criticó, no ya condenó, criticó que ETA matara a niños o a niñas, pero ahora sí le importa lo que ocurre en una tribu a 5.000 kilómetros de distancia. Evidentemente no, o sea, es postureo, exactamente igual que de lo que decía Álvaro, lo que hace este gobierno, mirar para ese lado para que no veáis lo que se está cociendo en casa. Pero bueno, por cierto, que lo del Tour, están diciendo que como el Tour del año que viene sale desde Barcelona, que ya la van a liar. Yo desde aquí invito a los del Tour que digan, pues mira, ya no sale desde Barcelona y ya está, ¿sabes? Porque, quiero decir, si el gobierno pensara y dijera, mira, a mí me parece muy mal que este equipo, que por cierto es privado, no es una selección nacional israelí ni nada parecido, es un equipo privado que se llama Israel, como se podía llamar Patata, ¿vale? Bueno, porque el que lo patrocina es israelí. Pero quiero decir, si el gobierno quisiera, podía haber anulado esa etapa legalmente, pero el gobierno no quería que no hubiera esa etapa. El gobierno lo que quería es lo que pasó, lo que quería es que hubiera violencia en la calle, lo que quería es que... Estamos investigando por qué. Porque es verdad que era desviar la atención, pero hay algo más. Y a mí me llega que hay un acuerdo millonario con Qatar que pasa por montar estos espectáculos. O sea, pasta, dinero, y no para España, o no solo para el país, sino para algunos bolsillos. Estamos investigando. No creáis que esto es casual, que ahora de pronto le viene el amor por los gazatíes. Pasta y dinero, pero hablaremos de ello. Escuchad a Maite, nos escucha y ve desde Dallas, en Estados Unidos. Hola Albert, soy una afincada en Estados Unidos, soy española. Hemos llegado a unos límites en el que el buenismo, el wokismo, el chavismo son el pan nuestro de cada día. Las noticias me parecen terroríficas, sobre todo las que contemplo en España, porque cada año que voy me parece que hemos dado 5 pasos atrás. Esta sensación, Álvaro, la tenemos dentro, multiplicada por 10. Pero los españoles que están fuera, que nos ven con una distancia que a veces es sana, es buena, porque no estás en el día a día, dicen que es tremendo. Es decir, no nos damos cuenta en 7 años la degeneración que ha sufrido este país. ¿Cómo acabamos con esto? Porque yo creo que la sociedad civil ha de dar un paso adelante, no esperar que lo hagan los políticos. Sin duda, los políticos no lo van a acabar haciendo, porque los políticos viven de la política y se adaptan. Lo estamos viendo, ¿no? Cómo actúa el PP europeo en Bruselas, de la mano del Partido Socialista. Es toda una pose, es todo defender sus sillones, ¿no? Ellos pasan
del bienestar de las personas. Ellos se ocupan de ellos mismos y utilizan la política como una manera de sobrevivir, vamos, es un trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, es la sociedad civil la única que puede resolver esta situación tan lamentable, ¿no?, que vivimos. Pero para eso se necesita conciencia, se necesita que la gente deje de mirar para otro lado, porque lo que sucede nos afecta a todos los niveles, y lo que es peor, va a afectar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque están destrozando moral y materialmente el país, ¿no? Y el resto de Europa también, pero España va a una velocidad terrible. Entonces tenemos que realmente ponernos en pie. Mirar lo que pasó el otro día, anteayer, en Londres, 3 millones de personas en la calle reclamando la recuperación de la patria, ¿no?, de los valores y de lo que es. Oye, y si viene un inmigrante, o se adapta o no viene, o se larga, o hay que largarle, vamos. Así de claro, sin contemplaciones. Y este tema, que en España es también un problema enorme, efectivamente hay que ocuparse de resolverlo, pero ya, porque es que nos están quitando el futuro, vamos. El presente y el futuro, nos lo están robando delante nuestro. Fijaos, en el caso de España es lo peor, porque tenemos el peor macarra en el poder de la historia de Europa. Escuchen a Lumila, ella está en Venezuela, nos advierte una vez más. Realmente disfruto mucho ver su programa, pero me da tristeza cuando en España dicen que no, eso no pasa en España. Señores, está pasando. España es un espejo de los países latinoamericanos. Gracias, amiga, y fuerza, Lumila, que os queda poco, ya verás. Agunila, vamos a decirle Lumila, con mucho cariño. Oye, di países hispanoamericanos. No digas eso de latinoamericanos, que eso no existe. Eso es un invento de Napoleón III. Lo de latino hay que quitárselo. Es verdad, historiador. Que por ahí empieza. Claro, por ahí empieza todo el tema. Efectivamente es un término que inventó Napoleón III, pero fuimos los españoles los que lo pusimos en práctica en el siglo XIX y los que lo pusimos de moda. Yo lo que quiero es que se consideren hispanos. Me da igual si se llaman latinoamericanos, hispanoamericanos, sería lo lógico, pero evidentemente, tanto tú que conoces Latinoamérica o Hispanoamérica igual que yo, Álvaro, sabes que España ha estado de espaldas a Hispanoamérica mucho tiempo, y entonces, claro, ahora queremos que sean hermanos y lo que necesitamos es no imponérselo, sino traerles a casa y que recuperemos la hispanidad como un algo común, como quería Ramiro de Maeztu en su momento, y yo creo que es por donde hay que ir. De momento, por lo menos, que hablen español. Habría que empezar con una batalla para que los Grammy latinos pasen a llamarse Grammy hispanos. Ahí ya conseguiríamos mucho. Ahí. Mirad esta escena. Llega un barco a la isla de Creta, una patera llena de inmigrantes. El vídeo es brutal. ¿Qué hacen los griegos que están en la playa? Devolver la patera al mar para que no bajen. Hartos en Grecia, empiezan a estar hartos en Baleares y están más que hartos en Canarias. De esto hablaba el otro día la manifestación de más de 3 millones en Londres. Y por cierto, hablando de barcos, la flotilla de Greta y Colau ya me cuenta de Objective quién la paga. 3.300.000 euros de un sindicato muy pequeñito catalán que se llama Intersindical Alternativa de Cataluña. Nadie se cree que hayan conseguido, como dicen ellos, con donaciones anónimas, 3.300.000 euros, un sindicato que no tiene ni 1.000 delegados, o sea, es el cuarto o quinto en Cataluña de importancia. Estoy convencido que Hezbollah, Hamas, hermanos musulmanes, Irán, han sufragado los 3.300.000. Esto huele muy mal. Álvaro, cuando viste que la flotilla, porque se subía un poco la ola, daba la vuelta, tú te reíste, ¿no? Tú que has cruzado el Atlántico con moto acuática. Es toda una pose, pero es todo lo mismo. O sea, ellos para
conseguir el relato, se inventan todo tipo de campañas de marketing, todo tipo de acciones de toda clase. El caso es dar el cantazo y el caso es intentar que su relato prevalezca. Como es un relato que no se sostiene, pues lo intentan imponer, ¿no? Pero el problema es que nosotros hablamos de ello. Ese es el problema. Y lo van consiguiendo, porque solo hablar de ello ya les da lo que intentan, que es tener la publicidad que no merecen. Porque lo que hacen es de locos, vamos, es absolutamente execrable, ¿no? O sea, es que es infumable, ¿no? Esta gente. Pero bueno, mentira. Y además no hay que hablar de ellos, o sea, que son temas que no hay que ni hablar de ello, vamos, es un tema. Aquí hay que hablar de Pedro Sánchez, a ver cuándo se le mete en la cárcel a Pedro Sánchez. Tenemos que concentrarnos solo en eso, a ver cuándo se le mete en la cárcel a su mujer, a su hermanito y a él ya, y al fiscal general y al otro y al otro. Eso es lo que tenemos que concentrarnos. Y no hablar más que de esto. Sí, sin duda, pero como cada vez que vienes tengo mensajes sobre la figura del rey. ¿Y qué pasa con el rey? Tú has sido muy sincero siempre que has venido aquí. Eres muy poco cortesano porque eres muy patriota y quiero que escuchen lo que opina el pueblo, al menos algunos confidenciales. Virginia, Victoria, Francisco, Javier y Fernanda. Pues estaba viendo lo de la apertura del año judicial pues con bastante pena, pensando en el rey Juan Carlos, porque, bueno, pues ver a tu hijo sentado ahí al lado de un fiscal imputado y tan pichi abriendo un año judicial, es decir, desempeñando su trabajo como si no hubiera pasado nada, y él al otro lado del mundo, desterrado de su tierra, desterrado hasta de su familia. Yo nada más que digo en país me parece que fue un muchacho que le dijo que había medios, que nada más que hacía propagar bulos, que no se hicieran caso de todos los medios. Ahí me chocó aquello. Y yo decía, Dios mío de mi alma, que los medios están dando bulos, también con los bulos, yo ahí, y ya ves tú que yo soy monárquica, pero yo me parece que ya está todo, es que está todo emporcado, por un lado y por otro. Ahora ya sí, que se le ha caído la careta al parásito monarca que tenemos también, que no vale un duro, vamos. A mí no me representa desde luego en nada. Yo creo que tanto monta tanto Felipe como Pedrito. He llegado a una conclusión sobre el rey Felipe, y es que él está muy cómodo con la situación, porque el Sánchez tiene controladitos a Bildu, a los indepes, como les da todo, entonces ellos están todos muy contentitos y al rey lo dejan en paz. ¿Te duele escuchar esto, Álvaro? Nos duele a todas las personas que vemos que la monarquía es una institución que nos sirve a los españoles muy bien, porque es una institución por encima de la política, con un poder de representación magnífico, o así debería ser. Pero efectivamente, desde esa función constitucional, precisamente, que tiene la monarquía, de ser garante de la democracia, del funcionamiento de las instituciones, de la unión de la patria, todo lo que dice la Constitución que tiene que hacer la monarquía, desde ese punto de vista no cabe duda que resulta estremecedor ver a la Casa Real sin una reacción al menos estética cuando se le impone esas compañías de esos delincuentes o presuntos delincuentes, como es el fiscal general del Estado, ¿no? O como es la firma de la amnistía. Insisto otra vez, lo he dicho muchas veces, podía haberla firmado cuando estaba a punto de caducar el plazo, ¿no? De los días, 10 o 11 días, no a los 11 minutos, sino a los 10 días lo hubiera firmado yo, ¿no? Para dar una imagen de que no se estaba de acuerdo con ese horror que ha destrozado en nuestra democracia, ¿no? Esa amnistía abyecta, ¿no? Y lo del otro día del año judicial es un poco parecido, o sea, en los gestos, en la actitud, deberíamos de haber visto mucho más rigor como el policía que está al lado de un delincuente y desde luego no le sonríe, no le hace un aspaviento, no. Está de una manera firme, demostrándole con la mirada, con la actitud, que él sabe
que está con un delincuente, vamos, porque es lo que sabemos todos los españoles, y eso es algo que se echa de menos, y yo animo desde aquí a que el rey actúe de esa manera en bien de la institución y en cumplimiento de su función constitucional, que insisto es garantizar el buen funcionamiento de las instituciones que a día de hoy no están funcionando de ninguna manera bien. Cuando aquí hace unos días entrevistábamos a Sofía de Borbón, prima del rey Felipe, y decía lo mismo que tú, a las pocas horas, cosa habitual, me lo contó ella, recibí una llamada de Casa Real diciendo, hombre, ¿cómo se te ocurre? No hagas este tipo de comentarios. Es decir, les preocupa la imagen pública, a pesar de que lo que contamos aquí es lo que se cuenta en la calle. ¿A ti te llaman también o ya no, Álvaro? O sea, la imagen pública es fundamental que preocupe a una institución que es la institución más importante de España, ¿no? Pero un monárquico lo que tiene que estar pendiente es que la monarquía dure. Y para que la monarquía dure, tiene que servir, tiene que ser respetada, tiene que funcionar. Y si para eso hay que decirle a las personas que encarnan la monarquía en un momento dado que tienen que hacer algo que sea beneficioso para la institución, por mucho que eso no sea agradable de escuchar a esas personas, hay que decirlo. O sea, la lealtad, mi padre decía siempre, quien bien te quiere, te hará llorar. Quien te quiere, te hará llorar, es así. Entonces el leal tiene que ser leal a las duras y a las maduras. Y si hay algo que chirría, hay que decirlo. No hay más remedio. Ya, si finalmente, y es la última pregunta, que sé que te has de marchar a reuniones, si finalmente se firma un referéndum que le llamarán consultivo en Cataluña, pero que está en la hoja de ruta para mantener los votos que mantienen a Sánchez en Moncloa, ¿el rey también lo firmará y no pondrá ningún impedimento? Pues no lo va a firmar, y si lo firma, pues firmará su sentencia de perder la corona, claramente, porque efectivamente no todo vale. La amnistía ha sido algo que se ha impuesto desde la efectivamente tiene un deber ahí constitucional, pero hay cosas que no puede firmar, claramente, y hay que saber muy bien dónde la Constitución le da alas para volar en favor de España, no en favor de un delincuente llamado Pedro Sánchez y de su mafia socialista. Álvaro, un abrazo, cuídate, saluda a Francia. Un abrazo fuerte y enhorabuena por todo lo que ayudas. Gracias, amigo. Un abrazo. Álvaro de Marichalar desde Francia. Paco, ¿querías añadir? No, eso, efectivamente. Yo creo que, a ver, por un lado, lo que siempre digo, todas las críticas que hacemos desde los demócratas de centro, derecha, etcétera, etcétera, a la monarquía, a Pedro Sánchez le cae como miel sobre hojuelas, o sea, le encanta. Porque efectivamente estamos cuestionando el régimen del 78, que es lo que él quiere. Él lo que le gustaría es ser presidente de la República, o que el presidente de la República fuera Zapatero y el primer ministro per secula seculorum, y esto fuera una república federal. Eso lo ha dicho. O sea, que quiero decir, es lo que pretenden. Oye, esta bandera que hay hoy detrás tuyo, ¿cuál es? ¿La azul y blanca? Ah, la azul y blanca, esta es de Escocia. Escocia. Escocia y de Tenerife. Es una aspa de San Andrés, como la del el Imperio Español, pero en este caso es de Escocia y de Tenerife. Dicen que los escoceses en una batalla miraron arriba y vieron que había unas nubes en forma de aspa de San Andrés y tal. Es una historia preciosa. Sí. Eso es que ya había estelas químicas entonces, seguro. Bueno, mejor. Escuchamos sobre Sánchez, Alijandan, Diego Fernández, Manu, el cántabro y Laura. Yo creo que metiéndose en la cabeza de él, hará elecciones con sus grandes grupos de amigos terroristas, harán un atentado a las puertas de las elecciones, montará un toque de queda el tiempo que le dé la gana para quedarse en el poder. Yo creo que la única manera de acabar con Sánchez es que Donald Trump le ponga precio como hizo poniéndole el precio a Maduro. Y no es algo muy descabellado si seguimos así, en el rumbo que llevamos. Yo no tengo ninguna duda
de que este maldito desgobierno, que es una inquisición, lo que está buscando es un conflicto civil y un aviso a los navegantes de lo que puede ocurrir si algún día conseguimos que haya un cambio de gobierno. La gente estamos muy apasionados con lo que tú cuentas, con tu versión y tal y cual. Y no entienden cómo la gente no se altera. Pero hay muchísima gente que lo único que ve es la 1, la sexta, etcétera, etcétera. Esa gente no va a cambiar de opinión si la información que recibe es que es el más guapo. Eso es lo que está buscando. Ganar tiempo para poder finalizar todos sus hijos. Este sinvergüenza no se puede llevar el gato al agua y dejarle marchar con total impunidad. Hace un rato me lo decía un amigo que estaría dispuesto a perdonar todo con que tal de que se marchara ahora. Es que no se le puede perdonar. Sánchez está acabado. Le persigue Estados Unidos, la DEA, le persigue Israel y hasta la justicia española, aunque vaya muy lenta. Y tengamos poca gente que esté luchando, tanto los fiscales como los jueces, como la UCO. Tenéis mucha razón. Miren, hay un plan más para animar que plan de acción, pero todo es bueno, del que hablaremos en próximos días aquí. Se llama Operación Dunkerque. Creo que con el nombre ya lo dice todo, ¿eh? ¿Verdad, Paco? Lo que pasó en Dunkerque, que se salvaron a casi 400.000 soldados que estaban atrapados, que los nazis llegaban. ¿Y qué hizo la gente? Pues cogió cualquier barcaza, cualquier neumática, cualquier barca de pesca y se fue a salvarlos. Bien, un poco eso es lo que hace falta en España. Hablaremos de la Operación Dunkerque en breve. Por cierto, tus comentarios cada viernes históricos aquí tienen mucho éxito. El de Blas de Lezo, bueno, escucha a Pilar y Fraguas, entre otros. Muchísimas gracias por este apartado que habéis puesto de héroes anónimos españoles. En especial este mensaje es para Paco Álvarez. Y yo soy una persona que, gracias, o más bien por desgracia, diría, de la profesora de historia que tuve en el BUP, que entonces había el BUP, cogí una manía a la historia, cuando la historia yo veo que es preciosa. Ahora, cuando voy a hacer 60 años, me doy cuenta de ello. Entonces, gracias a este apartado que habéis hecho, voy a poder conocer la historia. Escuchando a Paco Álvarez contarnos lo bien que nos cuenta la historia de Blas de Lezo, un apunte solamente. Sabéis que le debemos en gran medida el éxito de la figura de Blas de Lezo a Zapatero. Tristemente, sí, no tiene ningún mérito Zapatero, desde luego, pero fue en esa época, en 2005, cuando la conmemorativa que hizo el Reino Unido sobre su victoria en la batalla de Trafalgar, invitó a los países de la OTAN, a que aportaran sus buques para hacer esa gran ceremonia. Evidentemente España, como miembro de la OTAN, tuvo que mandar una fragata. Y alguien culto del Ministerio de Defensa hizo llegar a la fragata Blas de Lezo, que, como dice Paco, tiene que haber una siempre que se llame Blas de Lezo en la Armada Española. La gente empezó a preguntarse por qué Blas de Lezo, porque en política todo tiene su cara B. Y era eso, tú me quieres ofender invitando a España a una derrota española, yo te voy a dar en las narices con una derrota mayor, recordándote que Blas de Lezo te pintó la cara. Por una vez Zapatero hizo algo bueno. A lo mejor no lo sabía, ¿eh? Yo creo que seguramente se hizo a espaldas de Zapatero. Pero sí, ya hemos mandado una, Blas no sé qué. Y ya. Sí, es capaz. Bueno, y luego tengo un vídeo que yo creo que hoy que tú has sido escolta y lo entenderás mejor que nadie. Me lo manda Juan. Juan es un policía nacional y guardia civil, miembro de las fuerzas de seguridad, no quiero que le identifiquen, que está en Melilla, en la valla de Melilla, y que me manda vídeos. En este vídeo él aparece. El vídeo es de hace 4 años, póngalo, véanlo y les cuento. Mira, vente para aquí, entre contigo y ese camino por aquí.
Se ve el espigón, ese que separa España de Marruecos, con la valla. Y se ve un grupo de jóvenes que van acercándose. Tienen piedra, ¿eh? Llevan piedra, ¿eh? Llevan piedras. Ellos van con el casco, el escudo, pero están pues en un escollo de piedras. No es un lugar donde puedan moverse fácilmente. ¡Echar el spray! Activan el spray, que es lo único que pueden hacer para que no se acerquen, pero claro, las piedras les alcanzan. Están ya lanzando piedras de gran tamaño. Oyen los golpes. Esto es como dan a los escudos de la policía y la Guardia Civil. La imagen es tremenda porque da un miedo atroz ver con la agresividad que lo hacen. Algunos se lanzan al mar, intentan nadar para cubrir el escollo. Es de noche, todo esto ocurre de noche y los policías, que siempre son pocos y con pocos medios, lo pasan muy mal. Me dice, nuestro trabajo en Melilla, Albert, ahí estoy yo. Solo para que veas cómo nos la jugamos. Gracias por defender a los compañeros de la Vuelta Ciclista en Madrid, compañeros de la Policía Nacional. Paco, esta es la parte de la inmigración que nunca sale en las noticias, ¿no? No. Es que para los ministros, los que entran aquí legalmente son niños y niñas a los que hay que acoger y tal, que aparte, simplemente eso ya es una cuestión que a mí me llama la atención. O sea, ¿dónde está escrito que España tenga que financiar la educación, habitación y sanidad de todos los menores del mundo que entren en España? ¿Podemos hacerlo? Sí. No. Claro, entonces, si no podemos hacerlo, no lo hagamos con nadie porque sería injusto. O si vamos a hacerlo, hagámoslo con los que lo soliciten legalmente, lo digan legalmente, dicen, mire usted, yo soy un huérfano y en Mali que está en guerra y necesito ayuda. Bien, pero no, bueno, he dicho lo de Mali porque claro, en Televisión Española el otro día una señora que dice que es periodista dijo que el 90% de los inmigrantes de España vienen de Mali. Pero bueno, señora, por lo menos le hace lo que dice su propio gobierno, que es quien le paga por decir sandeces, y evidentemente el 80 y tantos % de los llamados menas, que ya veríamos a ver si son menores o no, vienen de Marruecos. En Marruecos no hay ninguna guerra, que yo sepa. Es un país con el que vamos a organizar un mundial. Entonces, ¿por qué tenemos que acogerles aquí? Además, cuando entran ilegalmente. En Ceuta, igual que pasa con el compañero que estaba en Melilla, en Ceuta es que no dan abasto porque se salen nadando 100 personas al día y es que hay 4 policías y además no les dejan hacer nada porque es que es tan simple como decir, no se puede pasar. Mira, en Australia hace años dijeron que empezaron a hacer publicidad en los países limítrofes diciendo que cualquier persona que intentara entrarle ilegalmente en Australia sería devuelta inmediatamente al país del que viniera y si no se sabía, al país del que se pensara que viniera. Punto. Y se acabó con la inmigración ilegal. Pero claro, aquí no. Aquí luego se rasgan las vestiduras cuando sale gente, los patrones estos mafiosos, el otro día uno que habían tirado al mar a 50 personas de las que venían en el cayuco. A 50 personas mataron. Es tremendo. Sí. Bueno, mañana te espero por aquí para hablar de historia. Hablaremos de un romano español, héroe desconocido. Tan desconocido que no tiene ni siquiera un busto, ni una estatua, ni una calle en ningún lugar de España. No gracias, Paco. Un abrazo, cuídate, hasta mañana. Hasta luego. Bueno, y déjenme, estos días que son convulsos, ahora iremos a la redacción, conoceremos últimos mensajes, pero Venezuela no siempre fue el desastre que es ahora con Maduro. Venezuela fue tremendamente rica. Infinidad de españoles emigraron a aquella Venezuela para tener un futuro.
Hay un vídeo de menos de un minuto que explica muy bien cómo era Venezuela y cómo volverá a ser dentro de muy poco. ¿Sabías que hubo un tiempo en el que Venezuela era más rica que Japón? Sí, y no fue hace tanto. Caracas era una ciudad futurista, y mientras muchos países mandaban a sus ciudadanos a migrar, Venezuela recibía inmigrantes europeos por miles, italianos, españoles, portugueses, huían de la pobreza y encontraban aquí un paraíso petrolero. ¿Sabías que en los 70 el bolívar era más fuerte que el dólar? En las calles había Mercedes-Benz, whisky escocés y artistas internacionales. Las universidades eran gratis, y hasta existía la beca Gran Mariscal de Ayacucho, que enviaba jóvenes a estudiar en Harvard o París. Pero algo se rompió. Vino la corrupción, vino el endeudamiento, y después vino el colapso. Hoy millones de venezolanos caminan por el mundo buscando lo mismo que alguna vez otros vinieron a buscar aquí. Venezuela fue el sueño, y luego se convirtió en la herida. Amigos, os queda poco, os queda muy poco para volver a hacer de Venezuela el país que fue. Sigo diciendo que no son semanas ni meses, que a Maduro y a los suyos les quedan días. Ojalá se cumpla pronto y lo podamos celebrar. No se vayan, un minuto y más. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Seguimos y tenemos más mensajes, los últimos desde la redacción que hoy estrena escenarios. Susana Gas, cuéntame. Un saludo para todos desde este nuevo plató que estáis viendo en la redacción de Castellón Confidencial, donde vamos a ir recibiendo con toda la ilusión esos mensajes y esas opiniones de todos nuestros confidenciales de alrededor del mundo. Es el caso de Humanoide, que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y esto es lo que realmente está pasando en España. Inma también dice que lo peor de Sánchez cree que está por venir. En este caso, Susi dice que el gobierno está desviando, y lo sabemos todos, la atención, están manipulando las informaciones. Charo dice que no entiendo cómo, teniendo pruebas suficientes para juzgar al maquiavélico de Pedro Sánchez, no lo hacen. Están todos en el ajo, porque si no es así, ¿a qué están realmente esperando? ¿A que ocurra una desgracia? Esto no se acaba de comprender. Tomás también dice que cada vez hay más malicia en este país y en el mundo. Tenemos un arduo trabajo en nuestras manos que no podemos dejar de pensar ni de hacer. Yelis dice que saludos al ver de esta venezolana residida en tu bello país, agradecida con tanto amor y el apoyo de su parte en la causa de libertad de mi país y de su país, España. Estamos todos conjuntamente. Marta dice, mensajeros de la paz, que miren las subvenciones que realmente han pedido. Y la última, Luis de Valencia, muy enfadado, dice que lo que está ocurriendo con la obra de Justo Gallego es la falta de respeto del padre Ángel, que es lo que yo me temía, falso como las piedras. No está respetando su legado, no está respetando la fe con la que levantó piedra a piedra esa catedral. Quienes hemos seguido y apoyando este proyecto sabemos que no se trataba de un simple edificio, sino de un testimonio de fe, un esfuerzo, una constancia. Pretender ahora darle otro uso ajeno a esa esencia es desvirtuar el sacrificio de toda una vida. No se trata de intolerancia, sino de dignidad, respetar lo que Justo construyó con sus propias manos. Esto no es serio
ni es justo, pero no podemos esperar, o ¿qué podemos esperar del padre Ángel? Todo se contagia si está cerca de Sánchez, la manipulación, la falta de respeto y desgraciadamente la maldad. Y aquí lo dejamos, Albert, seguimos recibiendo esos mensajes y esas opiniones, y para todas aquellas personas que quieran estar bien informados, tenemos en nuestros canales toda la información y todos los programas colgados, así que echen un vistazo para estar bien informados. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Susana. La redacción, todo lo que quieran, intentamos leerlo todo y responder a casi todo lo que nos mandan. Nos mandaron hace días, María Ángeles, desde Italia, un vídeo colgado en YouTube muy curioso. Escuchen a María Ángeles. Os mando este podcast donde habla un cura que es un exorcista. Habla de la posesión encubierta. Y vamos, su descripción de esto es Pedro Sánchez. Así que le tenemos que buscar un exorcista y a lo mejor así salimos. Bueno, no se lo tomen tan a broma. El cura que habla es Manuel Acuña, director de la Escuela de Exorcistas de Europa. El podcast es de Marián Gambo, está en YouTube. Y es verdad, fíjense lo que dice este sacerdote Manuel Acuña de Sánchez. Hay posesiones encubiertas. Y hoy al diablo le gusta trabajar con eso. En este tiempo, en el que impera el Satán, el sistema agendado totalitario antinatural. No, son personas perfectamente conscientes, con gran capacidad de subyugación en la palabra para convencer a los demás, a los que el diablo pone en gran autoridad, especialmente política. ¿Y cómo se van a notar que están posesas? Porque la mentira los precede en todo, y el diablo es el padre de la mentira, y porque se enojan profundamente y no toleran nada que tenga que ver con la vida. Lo disfrazan todo eso de progresismo, abundan en discursos que buscan subyugar para invertir los valores. La verdad, María Ángeles, es que parece un traje hecho a medida a Pedro Sánchez. Da un poquito de miedo. Bueno, hablando de miedo, Candelaria nos ha dejado un poema sobre el miedo que merece la pena que escuchen. El miedo. Tú debilitador traicionero, enemigo, eterno compañero. Eres un sutil engañador, riges tus normas aunque la implantación de ellas no sean buenas ni bienvenidas, restringes tanto el ser humano como el animal. Te crees dueño de este mundo porque piensas que te hayan invitado. Has encantado y entrado por la puerta de atrás. Maestro manipulador, tu lugar preferido es la mente. La escoges con sigileza, debilitándola y apagando su voluntad. Gracias, Candelaria. Es más largo el poema. Desde Alemania nos lo envía, lo agradecemos. Gracias también a Milagros, que me mande imágenes del merchandising que ha recibido. Sé que aún te falta, pero lo recibirás. Y a Beatriz, por tus palabras. Hola, buenos días. Me ha encantado cómo que habéis invitado a Ángeles Rosado, que no olvidáis de los agricultores ni de los ganaderos, que en vuestro programa siempre está todo el mundo, tiene palabras y me encanta. Gracias por todo eso a todo vuestro equipo y a todos vosotros, que sois el único sitio donde hay libertad pura y dura. Y que sigáis así y que soy la voz del pueblo. Gracias a todos. Qué bonito, no me pueden decir nada mejor que eso. Sois la voz del pueblo, Dios, qué orgullo. Gracias, querida Beatriz. Juan nos manda esta foto en la sede del PSOE y dice, nos trasladamos a Soto del Real. Dice, lo que más me emociona, me hace saltar las lágrimas, es que después de Soto del Real ponen
el corazoncito, ese corazoncito que el PSOE pone en todo. Qué bonito. Bueno, y luego Susana, fotografía de su ascensor. En el ascensor se lee prohibido el uso a menores de 14 años sin la compañía de un mayor de edad. Dice, a ver, abortar pueden y sin decirlo, cambiarse de sexo pueden, pero subir en el ascensor de mi edificio ni se les ocurra. Esta es la España, amigos, donde llega una patera a la playa y no le dicen nada, pero como ponga usted la sombrilla a las 8 de la mañana le cae una multa. Somos así. Queridos, hay más mañana aquí, les espero. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.